Amén. Dios le bendiga, iglesia. Amén. Dios le bendiga más. Amén. Dios le bendiga a todas las personas que han de conectarse a través de las redes sociales en este hermoso domingo que el Señor nos ha regalado. Un domingo donde hemos adorado y glorificado al Rey de Reyes y Señor de Señores. Donde estamos de ayuno, estamos contentos, estamos de pláceme, aleluya, la iglesia justo unánime, ayunando, aleluya, buscando aprender de su palabra, aleluya, y haciendo lo que nos toca. Gracias, Rey, que bendiga. Vamos a la palabra que se encuentra en 2 de Timoteo, capítulo 3, 16 y 17. Cuando lo tengan pueden decir amén, si no, aleluya. Amén. 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 ¿Todos lo tienen? Amén. Esa la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia que se va para el cielo dice: Amén. toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Oramos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia seguimos estando. Te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de estar aquí en tu casa de oración. Te pido que seas tú preparando corazones, Padre Santo, con esta segunda parte. Padre Santo, seas tú, Padre Santo, llevando y alimentándonos de tu palabra, Padre Santo, que esta haga asidero en lo más profundo de nuestro corazón y nuestro ser, y que podamos seguir, Padre Santo, rumiando tu palabra, aprendiéndola, Padre Santo, aprendiéndola y aleluya. Mi alma alaba al Rey que vive para siempre. Todo lo presentamos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Amén. Puedes tomar asiento. Apréndela y aplícala. Durante toda esta mañana hemos estado estudiando esta misma porción de 2 Timoteo 3, 16 y 17. Ha sido, aleluya, un manjar. Mientras yo escuchaba allá atrás, escribía, me preparaba. Y es interesante saber cómo tú sabes que tú tienes la verdad. ¿Cómo tú sabes que lo que tú sabes, aleluya, es verdad? ¿Cómo tú lo sabes? Cuando tú te pones a analizar, aleluya, la palabra de Dios, la palabra de Dios es importante porque la palabra de Dios es verdad. ¿Dónde tú buscas la verdad? A veces tenemos la tendencia a buscar la verdad, aleluya, en personas comunes y corrientes, en personas que saben mucho, en diferentes lugares de la sociedad, aleluya, en personas, aún hoy en día en inteligencia artificial. La inteligencia artificial se hizo para servicio nuestro, no para que nosotros, aleluya, le sirvamos a la inteligencia artificial. Ella es una herramienta con la cual usted y yo podemos ayudarnos a llegar a ciertas definiciones y aprender ciertas verdades. Pero la realidad que la inteligencia artificial es alimentada por otro ser humano. No existe la inteligencia artificial autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que nadie puede, ninguna inteligencia artificial puede tener inteligencia propia sin haber sido antes, aleluya, puesta y enseñada algo. La IA, como se conoce hoy en día, es una revolución hoy en día para todo y nos ayuda. Pero y de igual manera, aleluya, tiene que ser alimentada. Aleluya, no perece si no hay una persona detrás con un conocimiento para poderla alimentar. ¿Dónde tú buscas la verdad? ¿Dónde la encuentras? Hay mucha gente que dice, pregúntale a Google. Google, aleluya, y Yahoo son plataformas, aleluya, que usted y yo conocemos mucho, que hemos aprendido mucho de ellas, aleluya. Pero la verdad, aleluya, se encuentra en nuestro Creador. Cuando hablamos de la verdad, aleluya, usted puede compararlas con cosmovisiones cristianas. Y la cosmovisión cristiana es la más coherente. ¿Y qué es una cosmovisión? Ya la pastora lo había hablado, aleluya, pero la cosmovisión es la manera, aleluya, de ver las cosas. ¿Quién yo soy? ¿De dónde vengo? Las grandes interrogantes del ser humano tienen que ser contestadas por una cosmovisión. Y esa cosmovisión, aleluya, nuestra, la cristiana, es la más coherente. Hay cosmovisiones cristianas, aleluya, que dicen que nosotros salimos de la nada. ¿Cómo es posible? La nada, nada produce. No podemos salir de la nada porque la nada, nada produce. Aleluya. Hay cosmovisiones como la cosmovisión hindúa que tienen 1 millón de dioses. Dice que Brahma, que esto aquí no es real.
Si no es real, ¿por qué tú miras a la luz, aleluya, y cruzas así entre medio del tráfico? Si no es real la vida que estás viviendo. Ellos mismos se contradicen diciendo que esto no es realidad, aleluya, que no es una realidad. ¿Y cómo puede, aleluya, esa cosmovisión ser real? Tiene que ser sometida a las grandes preguntas y tiene que contestar coherentemente. No me puede inventar, aleluya, cualquier cosa que ellos encuentren y que ellos piensen, aleluya, para darme, aleluya, una historia. La cosmovisión cristiana es la más clara, la que tiene, aleluya, a través de su palabra. Nos enseña de dónde salimos, quiénes somos, a quiénes pertenecemos, quiénes nos creó. Todo eso es importante. Necesitamos saber todo eso para seguir hacia adelante. Estamos usando bien la Biblia. Cuando usted está hablando y estudiando la palabra de verdad, aleluya, usted tiene que utilizar la Biblia. ¿Por qué? Porque Juan 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿Quién estaba hablando? El Señor Jesucristo, hablando al Padre. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Y es interesante, aleluya, usted que pueda ver, aleluya, cómo Jesús dirigía todo al Padre, cómo Jesús aclaraba, aleluya, dónde tú encontrar la verdad, para que esa verdad, la Biblia dice, el Jesucristo orando, conocerá la verdad y la verdad hará libre. Hay gente que sabe cuál es la verdad, pero no la conoce, no se interesa, no hay intención porque confronta su pecado con la verdad. Y cuando confronta mi pecado no me interesa porque eso no está cool. Porque yo estoy cool ahora, porque como yo estoy pecando de la manera que estoy pecando, pues me gusta. Hay gente que está enamorado de su pecado. Hasta que el pecado no llegue a tocar el fondo, aleluya, lo más profundo, hasta donde no pueden, aleluya, ver otra cosa que mirar hacia arriba y ver a aquel, aleluya, que lo creó y decir, sácame de este hoyo, saca del Seol, saca mi alma de la cárcel. Dios permite todo eso para que nosotros podamos ser, aleluya, confrontados con la palabra de Dios. Fíjate qué interesante que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué quiere decir inspirada? Aleluya. En el Nuevo Testamento esta palabra inspirada se usa una sola vez. Y esto significa soplada por Dios. El hombre no tiene parte en esa inspiración, solo es un instrumento. ¿Usted ha visto una flauta? Una flauta dentro de una gaveta no suena, porque no hay corriente de aire. Necesita, aleluya, aliento, corriente, una corriente de aire para que pueda sonar. Aleluya. Y tú te pones a pensar, de igual manera somos nosotros. La palabra inspirada por Dios fue inspirada por Dios. No pusimos nada. Ahí nosotros no aportamos nada. Solamente nuestro carácter, aleluya. Pero la palabra fue inspirada por Dios. La inspiración que habla Pablo no es la que se usa en la música, en la poesía, en el arte. Aleluya. Ese tipo de inspiración no es la inspiración que habla el apóstol Pablo. Muchos de nosotros tenemos diferentes, aleluya, partes en nuestras vidas, aleluya, que somos inspirados para el arte. Hay gente que le gusta la poesía, la pintura. A mí yo me doy el guille de vez en cuando de enviar mi poesía. Un día le envié a mi esposa una poesía, una inspiración, más bien un piropo, y le dije, y le escribí, sufro de una gran inherencia que me ha producido tu serendipia. ¿Por qué? Y oye eso, porque eso no lo había escuchado a nadie. A mí me gusta ser creativo, a mí no me gusta repetir lo que las cosas, los clichés de otras cosas, yo te amo, esto y lo otro. No, y la llevé a pensar. Yo me imagino que cuando ella vio, porque no son palabras comunes, pero como ya yo las conocía en otros estudios, pues la apliqué para enviarle un piropo a mi esposa. Y yo me imagino cómo ella se tiene que haber puesto, aleluya, que me está hablando de este loco. Porque ella misma dijo que de poetas y locos todos tenemos un poco. Nosotros, la gente dice que nosotros estamos locos. ¿Usted sabía eso? Que los cristianos están locos porque estamos esperando la venida de un Salvador. Para nosotros el vivir es Cristo y el morir es ganancia, aleluya. Pero para nosotros el Evangelio es poder de lo alto. Y si tú no te has aprendido hasta este momento que tú tienes poder de lo alto a través del Evangelio, a través de la palabra, no estás combatiendo con las herramientas correctas. La palabra de Dios es inspirada, es soplada por Dios. Tú encuentras en la Biblia en dos momentos donde Dios sopló aliento de vida al ser humano. A los animales lo hizo con la palabra. Él ordenó y los animales aparecieron.
Pero el ser humano lo hizo con sus propias manos y sopló aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente. De igual manera es la palabra de Dios. La palabra es viva y eficaz. Más cortante que una palabra de doble filo, aleluya. La palabra es viviente, aleluya, porque Dios la sopló al hombre para que el hombre escribiera. No fue que Pablo era demasiado muy inteligente, aleluya, y empezó a escribir, aleluya. No, es que la palabra fue inspirada, aleluya. Y él tenía la necesidad de escribir, aleluya, porque ese fuego que arde, aleluya, dentro de ti, aleluya, cuando Dios mueve a los apóstoles a escribir, es con un plan y un propósito. Es importante ver, aleluya, cómo toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Vamos un momentito a Pedro. Te adoramos y te bendecimos. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 19. Dice de esta manera, el apóstol Pedro hablando. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Escuche esto. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿Cuál es la palabra profética? Esto está aquí. Hay gente que van de iglesia en iglesia buscando profecía, buscando que alguien le profetice de parte de Dios. Aleluya. Y como allá afuera hay muchos lobos rapaces, aleluya, hay mucha gente que se da cuenta que la gente quiere profecía, pues yo te doy profecía. Y alimentan, aleluya, mentiras en la vida de un ser humano tratando de profetizar cosas que Dios no ha hablado. Pero la palabra sí la habló Dios, porque fue el aliento que Él puso, aleluya, para que ese que escribió la palabra estuviera inspirado. A la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuche esto. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. Escuche esto. Nunca la profecía fue traída por inspiración humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Necesitamos saber, aleluya, cuando el apóstol Pablo está hablando con Timoteo, Timoteo era su hijo espiritual, el apóstol Pablo estaba ready para morirse, ya lo tenían sentenciado, y le envía esta carta a Timoteo, aleluya, que empieza en el capítulo 3, que es muy interesante como empieza. Fíjate que le dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. ¿Cuáles son los postreros días? Eso que usted está viviendo y que yo estoy viviendo. Desde el momento que Cristo subió al cielo son los postreros días, para que usted sepa. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad. Escuche esto, van a tener apariencia de piedad, se van a aparecer como hombres piadosos, pero van a negar la eficiencia de Dios. El asunto es esto, que cuando Pablo se lo envía a Timoteo, se lo está diciendo porque se lo va a encontrar en la iglesia. Hay lobos vestidos de ovejas en las iglesias. Y estaba el apóstol Pablo preocupado porque su hijo más pequeño espiritual, aleluya, estaba, aleluya, y tenía que afrontar esto. Todo este tipo de gente, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedra, pero negarán la eficiencia de ella. Eso evita. Si me invitas a predicar, yo quiero un resort 5 estrellas. Yo quiero un carro, un Mercedes último modelo. Yo quiero, aleluya, que la comida sea en el restaurante más caro que haya de steak. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, pastor? ¿Qué usted está hablando? Eso es lo que está pasando hoy en día. La gente tiene exigencia a la hora de repartir la palabra de Dios. Hay hombres de Dios, aleluya, viajando por el mundo y necesitan cuidado, necesitan un hotel, necesitan un carro, un chofer que los lleve. Pero de ahí a tú exigir lujo, amado hermano, cuando el Hijo del Hombre no tenía una piedra donde recostar su cabeza. Usted tiene que identificarlo. Quizás yo no soy tu pastor favorito. Quizás tu pastor favorito es Juan Carlos Harrigan.
quizá es Charles Stanley, pero a Dios le plació, aleluya, que yo estuviera hoy aquí con sus oídos prestados. Porque Dios planificó eso desde antes que usted pensara reunirse aquí. Yo no soy el mejor, tengo un montón de fallas, aleluya, pero sí algo sé, que Dios ha puesto responsabilidad sobre mis hombros para enseñar la palabra de Dios y para que usted la aprenda. Usted es responsable, aleluya, de aprender la palabra de Dios cada día. ¿Cuántas, aleluya, veces usted ha escuchado una predicación que le ha tocado y usted dice, wow, verdaderamente viene de parte de Dios? Pues claro que viene de parte de Dios, porque nosotros no tenemos nada bueno que aportar si no es por Dios. Si no hubiera sido porque Dios me alcanzó, yo no estuviera aquí. ¿Qué estuviera yo hablando? Bobería, sanganería, cosas del mundo, aleluya, y nada que ver con Cristo. Pero una vez que chocamos con la roca inconmovible que es Cristo Jesús, nos da un propósito, y ese propósito es hacer su voluntad. Y esa voluntad, aleluya, nos lleva a retar el tiempo, el espacio y el mundo donde vivimos. Porque estos son los que se ven en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Pero más adelante, el versículo 14 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Amada iglesia que está aquí, nosotros somos una iglesia que nos gusta aprender palabras. Y si usted se ha dado de cuenta, todos los ayunos, las escuelas bíblicas, todo eso es para que usted y yo aprendamos palabras. Porque aún yo siendo maestro aprendo palabras cuando tengo que enseñarlas, porque tengo que estudiar, porque tengo que someterme a ella. Aleluya. Y de esa manera, aleluya, nosotros crecemos. Pero persiste tú. Timoteo, tú. ¿Quién es Timoteo aquí en esta tarde? Tú y yo. Pero persiste tú en lo que has aprendido. Y te persuadiste sabiendo que quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras. Desde la niñez. ¿De qué escritura estaba hablando Pablo? Del Viejo Testamento, porque el Nuevo Testamento todavía no estaba. Aleluya. Y interesante, aleluya, que la hermana Glenda lee Isaías 25, que dice, tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Tus consejos antiguos son verdad y firmeza. Aleluya, y a mí me trajo eso cuando leyó eso a Timoteo, porque como Pablo le habla de quien has aprendido y desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe en Cristo Jesús. Amado hermano, las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación en Cristo Jesús. ¡Qué lindo Dios! ¡Aleluya! Timoteo aprendió de su abuela y de su mamá, Loida, Eunice. Esas mujeres se preocuparon porque sus hijos aprendieran palabra de Dios. No mencionan a los hombres, puede ser que hayan muerto en el camino, puede ser que ellos hayan ayudado, pero la realidad que se menciona a Eunice. Y en ese momento, aleluya, tú te das cuenta de la importancia del rol de una madre y de una abuela para un hijo, para un nieto. De lo que yo sé que he aprendido la verdad. ¿Por qué yo sé que es la verdad? Porque Dios así lo declaró, que su palabra es la verdad. Y eso, cuando tú enseñas a un niño a entrar en la verdad, no hay nadie que lo confunda. Porque si hoy en día tenemos un problema serio, es que hay gente que dice, no, yo voy a dejar que mi hijo crezca y que cuando sea grande coja la religión que quiera. Le estás envenenando y le estás poniendo en bandejas de plata a tus hijos al diablo. ¿Sabe por qué? Porque si usted no le enseña la verdad, la escuela le va a enseñar otra verdad. Porque las escuelas están distorsionadas y el enemigo está trabajando, aleluya, como los faraones modernos, como la gente que persiguieron a los niños en aquel tiempo, en este momento los hay. Están metidos en las escuelas, en la junta de las escuelas, diciéndome qué es lo que yo le tengo que enseñar a mis hijos, qué es lo que ellos tienen que aprender, quitándole, aleluya, la prioridad al padre y a la madre. Usted sabe que en Canadá, si un niño empieza a tener problemas, aleluya, de identificación, el Estado decide ponerle hormonas a ese niño y usted dice que no, se lo quitan a su hijo. Eso sucede en Canadá. ¿Cómo es posible que el Estado decida si le va a poner o no hormonas a un niño porque ellos piensan que es lo mejor para ellos, por encima del padre? Si no se lo quitan al padre, búsquelo para que usted vea qué cosas tristes están sucediendo. Porque el diablo vino a matar, a robar y a destruir.
Y la iglesia, el primer ministerio nuestro es la familia. Porque de la familia se compone la iglesia. Y el diablo vino a romper todos esos planes. Yo he dicho en semanas pasadas, aleluya, que el diablo le quitaron las llaves del Hades y de la muerte. El diablo está sin llave. Entonces vas a venir tú a entregarle las llaves de tu casa, a ponérsela fácil para que entre, a no enseñarle a mis hijos, aleluya, porque no tengo tiempo, porque tengo otras cosas que hacer, aleluya, y no puedo enseñarle ahora. Es responsabilidad tuya y mía, amado hermano. La Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. ¿Qué quiere decir eso? Que te lo prestaron por un ratito, pero son herencia de él, no es tuya. Dios te dio la oportunidad de tú disfrutarlo. Los disfrutas un día, los disfrutas una semana, los disfrutas un mes, los disfrutas una década, los disfrutas 20 años, 80 años. Pero son de Dios. Y Dios va a acudir a ti para decir, ¿qué tú hiciste con ellos? ¿Qué tú hiciste con lo que yo te di? ¿Verdaderamente lo cuidaste? ¿Verdaderamente te pusiste, aleluya, cuenta? Vos te adoramos y te bendecimos. La palabra que utiliza a Dios, el apóstol Pablo, aleluya, para describir lo que es, aleluya, soplada, es teoneusto, que aparece una sola vez en el Nuevo Testamento. Teo, que es de Dios, y neuma, que es espíritu, viento o aliento. Esta palabra se traduce como soplo de Dios. La palabra es útil para enseñar. ¿Qué enseña la palabra de Dios? Doctrina. ¿Qué doctrina? Aleluya. Revela el carácter de Dios. Revela, aleluya, su verdad. Los atributos de Dios y su plan divino. Es que hay gente que quiere, no, yo amo a Dios, pero no quiero saber de la iglesia. Es que yo amo a Dios, pero no quiero leer la Biblia. A mí me es suficiente con Dios. Pero si Dios se reveló, aleluya, dice que puso su aliento sobre los hombres, aleluya, que escribieron la Biblia, fue con un propósito que tú supieras con quién tú estás tratando. Y ese es el problema, que cuando tú no sabes con quién tú estás tratando, tú piensas que el Dios que tú le sirves es un Dios cualquiera, que tú manipulas, y hoy te quiero y mañana no te quiero, y hoy te quiero y mañana no te quiero. Manipulamos, aleluya, a ese Dios, porque ese Dios te lo creaste tú. Pero cuando tú vienes, aleluya, y eres enseñado por la palabra de Dios, aleluya, te das cuenta, aleluya, cuál es el carácter de Dios, que es perfecto, aleluya, que es todo justicia, que es todo amor, aleluya, pero también hay ira. Su verdad, sus atributos, ¿cómo es Dios? ¿Y el plan divino para ti? ¿Qué es esto que está aquí? La Biblia, la palabra de Dios. ¿Y cuál es el tema principal de la Biblia? La salvación del hombre a través de un Salvador divinamente escogido. Desde la A a la Z, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que trata la Biblia. Y te enseña cómo tú vivir una vida, aleluya, útil. Una vida en la que tú puedas, es útil para enseñar. La Biblia no ha cambiado. A Timoteo Pablo no le dijo, reinvéntate, sé original. No, Timoteo, la misma palabra que te enseñaron tu abuelo y tu abuelo, sigo practicándola. Es la misma, no ha cambiado ni va a cambiar. Timoteo, escucha porque me queda poco tiempo. Y Dios, aleluya, le plació, aleluya, que nosotros pudiéramos ser enseñados a través de su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra, ¿y qué? Y lumbrera a mi camino. ¿Usted nunca ha caminado de noche sin un flashlight, sin el celular? Porque hoy tenemos los celulares que nos podemos alumbrar y resolvernos. El celular vino a resolvernos muchas cosas, aleluya. Y una de ellas es la luz cuando se dañó el carro y no tenemos el flashlight encima, pero tenemos el teléfono. Por eso siempre tenga su teléfono cargado, aleluya. Pero si lámpara es a mis pies tu palabra, quiere decir que yo estoy presto a tropezar si no tengo luz. Y si tropezo, ¿qué me pasa? Nos caemos. Y lumbrera mi camino. Necesitamos saber, aleluya, estar claro, aleluya, que la palabra de Dios nos ilumina, nos cambia, nos hace diferente. Dice, aleluya, escritura inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir. Redarguir, convencerte, confrontar el pecado, confrontar el error. Estamos en un error, la palabra te va a confrontar, el Espíritu Santo utilizando la palabra. Uno de los trabajos del Espíritu Santo es llevarnos a toda verdad, recordarnos la palabra ya hablada.
nos redarguye, nos convence de pecado. Nosotros somos hechos con una conciencia. A diferencia de los animales, tenemos conciencia. Cuando usted viola su conciencia, es peligroso. Así me gusta, como dijo Martín Lutero en un momento dado. No es bueno ni seguro ir en contra de la conciencia. Cuando le dijeron, Martín Lutero, usted tiene que echarse para atrás, retractarse de lo que usted dijo de la Iglesia Católica, todo lo que usted dijo de las 95 tesis, tiene que echarse para atrás. Aleluya. ¿Y qué le respondió Martín Lutero? No es bueno ni seguro ir en contra de la conciencia. Porque él estaba convencido, porque la palabra lo había convencido de que lo que estaba hablando era bien. Martín Lutero nunca quiso salirse de la Iglesia Católica. Lo trataron como un hereje, pero él nunca, lo que quiso fue arreglar. Amados hermanos, están entendiendo mal la palabra. Vamos a estudiarla juntos para que usted vea si lo que usted está diciendo, lo que yo estoy diciendo es lo correcto. No. Ellos fueron drásticos y votaron a Martín Lutero y lo querían linchar. No solamente eso, tuvo suerte que no terminó en la olla frito, porque un conde lo defendió y se lo llevó, y ahí empezó el camino de la reforma. Gracias a la reforma, aleluya, nosotros pudimos ver, aleluya, más allá de costumbres de hombre, lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Mi alma alaba al Rey que vive para siempre. Para redarguirnos, necesitamos ser redarguidos. A veces que estamos tratando mal a nuestros hijos, estamos tratando mal a nuestro esposo, estamos tratando mal a nuestra esposa y nos justificamos. ¿Saben por qué? Porque la verja del orgullo a veces la tenemos acá arriba, de 10 pies, como en las cárceles, y a veces la tenemos bajita. ¿Cuándo la tenemos bajita? Cuando estamos en Cristo, cuando estamos estudiando su palabra nos tumba todas las defensas, todo argumento humano se va al piso. De igual manera se va nuestro orgullo al piso cuando nosotros decimos, wow, verdaderamente, mala mía, Señor. Y uno reconoce porque somos humanos, aleluya, y eso, estamos constantemente peleando. Usted tiene una batalla constante con su Dios, ¿usted no lo sabía? Yo la tengo todos los días, o yo soy el único que tengo batalla conmigo mismo, todos los días. ¿Por qué? Aleluya, como decía el apóstol Pablo, aleluya, que nosotros tenemos que cuidar con temor y temblor nuestra salvación. Porque fue algo que costó mucho. Necesitamos cuidar nuestra salvación con temor y temblor porque fue, aleluya, costó la vida, aleluya, del justo. Y fíjate, a diferencia de otras cosmovisiones, en las otras cosmovisiones, ningún Dios viene a buscar a su creación. Es la creación la que tiene que buscar y ganarse a Dios, al Dios de esa cosmovisión. Pero a nosotros Dios, porque de tal manera nos amó Dios que ha dado su único Hijo unigénito para todo aquel que en Él cree. ¿Estás creyendo, hermano, hermana, que estás a través de las redes sociales? ¿Tú crees? No se pierda, mas tenga vida eterna. Necesitamos, aleluya, que la palabra nos redarguya. Para redarguir, para corregir. Necesitamos ser corregidos por la palabra, decía la pastora Dorcas, porque cuando nos corregimos, eso revela el estándar de Dios. Y el estándar de Dios, aleluya, que nosotros tenemos que alcanzar como hombres y mujeres de Dios, aleluya, un estándar que exige sacrificio. ¿Y cuál es el sacrificio? Negarnos a nosotros mismos. Y negarnos a nosotros mismos no es fácil. Hay días que yo soy el que sé todo y nadie sabe nada. Y cuando tú vienes a la palabra de Dios, aleluya, te ilumina. Es una lumbrera a tu camino. Aleluya. Pero cuando usamos mal la palabra de Dios, hay gente que coge la Biblia y dice, déjame ver dónde la abro hoy. Déjame ver qué Dios me quiere decir. Y tratan de adivinar, aleluya, utilizando la Biblia con adivinación. Si usted quiere saber qué leer, empieza por los evangelios. Empieza por saber quién es Jesucristo y lo que hizo por usted. No lea lo loco, pero lea. No lea lo loco, pero esfuércese. Porque a veces te puede dar pereza. Hay gente que no le gusta leer, ¿qué le vamos a hacer? Pero hay que leer. Y si no hay, y gracias a Dios que tenemos el audio, la Biblia audible. Ponga la Biblia audible, haga como hacía, aleluya, el papá de la pastora, que lo oiga todo el pueblo, que lo oiga el barrio completo. Y alma la Rey que vive para siempre. La palabra se queda, amado hermano, porque la palabra es viva y eficaz. Cuando tú echas una semilla, aleluya, de la palabra de Dios, esa semilla germina. A la palabra de Dios no hay que defenderla.
Suéltela, que ella se defiende sola y es como un león. No te indignes en pelear, porque hay gente que le gusta la discusión y le gusta la pelea por la palabra de Dios. Aleluya. Y especialmente a los incrédulos. La gente que no cree en Dios dice, no, es que la Biblia tiene un montón de errores, que está hecha por hombres, que si esto, que si lo otro. La Biblia no se contradice. ¿Qué nos dice la hermenéutica? Que la Biblia es su propio intérprete. La Biblia se interpreta sola. No es lo que tú quieres decir, es lo que la Biblia dijo. Pero la gente coge un texto y lo sacan de contexto para defender una postura. Viste que la Biblia falló. No es que la Biblia nunca ha fallado. La Biblia es perfecta, aleluya, y no se contradice. Lo que pasa es que la maldad nuestra, aleluya, y cuando no queremos creer, cuando un no creyente está más cerca de creer es cuando más bravo se pone. ¿Usted sabía eso? Porque sabe que el convencimiento de la palabra le está redarguyendo dentro y pelea con eso. Y dice, con más coraje. ¿Sabes por qué? Porque la palabra es viva y eficaz. Más cortante que una espada de doble filo. Y dice la palabra de Dios, aleluya, que el Espíritu Santo es el que nos convence del pecado. Cuando vaya alguien y se levante delante del trono, aleluya, el día de justicia, y diga, no es que a mí no me convencieron, mentira, porque el Espíritu Santo hace un trabajo perfecto. A ti se te convenció en tu conciencia y en tu mente, pero no quisiste creer, te emparaste en la tuya, aleluya. Por eso es que te desespera cuando te confronta la palabra de Dios, porque nos hace saltar, nos confronta, nos hace diferente. Mi alma alaba al Rey que vive para siempre. Cuando la palabra corregir, aleluya, en la Biblia, en el Nuevo Testamento, trae la idea y significado para ayudar a alguien que se ha caído a levantarse. ¿Usted sabía que la palabra de Dios nos levanta? Si 7 veces cae el justo, porque Dios se preocupa por ti y por mí, porque Dios sabe dónde tú estás. ¿Por qué? Porque Él te ama y no te va a dejar caído. Siempre viene un hombre o una mujer y te da una palabra, aleluya, justamente en el momento necesario. Las Escrituras nos muestran el camino de regreso a una vida piadosa. Nosotros nos descarriamos a todos a una, pero vino, aleluya, la palabra, aleluya, y nos volvió a enderezar. ¿Para corregir qué? Tu diseño. Es que el diablo te miente de cuál es tu diseño. Es que el diablo te quiere cambiar y que seas diferente, pero terminas muriendo siendo una copia. ¿Cuál es tu diseño? Papá te hizo con un plan y un propósito. Tú no fuiste un tú no fuiste ay. Tú llegaste por un plan y un propósito, porque Dios te dio la vida independientemente, aleluya, de lo que pensaran tus padres, si querían o no querían. La vida te la da Dios. Eso sí que lo da Dios. Y ahí no hay puesta de nadie, solamente Dios. Y tu diseño es que Dios te da la vida. ¿Para corregir qué? Tu identidad verdadera. El diablo te dice, tú no eres hijo. El diablo te acusa, pero tú eres pecador. Si tú estabas ahí en la iglesia, mira lo que estás diciendo. Por eso usted y yo tenemos que tener una pelea constante en la mente. Aleluya. ¿Por qué? Porque el espíritu es contra la carne. Y hasta que Cristo venga no podemos quitarnos la carne y dejarle un gancho. Cuídate de la que duerme contigo. Y esa no es tu mujer. La que duerme contigo es la carne. Que está constantemente buscando sus propios intereses. Y los propios intereses de la carne van en contra del espíritu. Y tu identidad verdadera está en Cristo Jesús. No es lo que dicen que tú eres. No es lo que tú dices que tú eres. Es lo que Dios dice que tú eres. Para corregir te hace reflexionar. Señor, yo no había visto esto. Tú tienes razón. El problema soy yo. El problema no son los otros. El problema soy yo. Porque la palabra, aleluya, te corrige. Instruir la justicia. Adiestramiento positivo. Especialmente en actividades para enseñar a un niño. La Biblia dice, instruye al niño en el camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Eso es una promesa, madre que está aquí, padre que está aquí.
Yo le di muchas vueltas al asunto. Yo vine a Cristo Jesús a los 30 años, peleando, buscando conocer la verdad. A mí nadie me dijo en mi casa que leyera la Biblia. Yo le pedí a mi mamá, dame esa Biblia. Yo quiero esa Biblia para mí. Y empecé a leerla y me empecé a volver loco cuando empecé a ver las guerras y todo eso. Porque no tenía el discernimiento del Espíritu Santo, porque la estaba tomando como un libro más. Yo leo, aparte de la Biblia, a mí me gusta leer. Y leo gente, aleluya, que realmente no son cristianos. Leo un varón que se llama Noé Yuval Harari. Buen escritor, pero un hombre que va de camino a la perdición. Y es judío, lamentablemente. Y enseña en una universidad, aleluya, en Israel. Y él tiene 2 libros bien interesantes, aleluya, pero tiene unas conclusiones un poco erradas en algunos de sus enseñanzas. Uno de estos libros se llama Sapien y el otro Homo Deus. Homo Deus yo lo llevo a mitad y peleo con el libro y le pongo anotaciones: esto no es cierto, esto está mal, aleluya. Y es un hombre inteligentísimo, pero se ha dedicado a negar a Dios, y ahí es que está su problema. Yo le pido al Dios, aleluya, que me salvó a mí, que un día lo toque a él. Y que lo saque, aleluya, de esa muerte, porque va directamente a la muerte eterna. Un tipo tan inteligente y tan brillante. Para que tú veas que esto no tiene que ver con inteligencia y brillantez, ni con tu IQ, ni cuánto tú sabes, ni cuánto tú manejas de información. ¿Qué dijo Salomón? Un hombre que pidió sabiduría y Dios le dio la sabiduría. El hombre más sabio sobre la tierra. ¿Qué dijo en el libro de Eclesiastés? Todo lo que hay debajo de este sol es ¿qué? Vanidad de vanidades. Él lo podía decir porque él lo probó todo. Tuvo sobre 600 mujeres, tuvo dinero. Cuando mejor estuvo, aleluya, su gobierno, se unieron las tribus, había chavos para hacer la guerra, había conexiones, pero se olvidó de Dios. Y el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor a Jehová. ¿Y el temor a Jehová qué es? Aborrecer lo malo. De esa manera, aleluya, Salomón se dio cuenta, aleluya, que nada sirve sin Dios de la mano. Que todas las ideas que él pudo haber tenido para ponerse adelante, para acomodarse, de nada sirve. Todo es vanidad de vanidades. Instruye al niño en el camino. Voy a cerrar con esta historia. Esta historia sobre un pastor que era capellán en el ejército. Contó que un día un soldado herido que él conocía le preguntó si quería que le diera un mensaje a su madre. Estaba muriendo este soldado. Y el capellán le dijo: ¿sabes qué? ¿Quieres que yo le lleve a tu mamá alguna información, que le escriba algo? Y él le dijo: sí, por favor, dígale que muero con toda felicidad. Le preguntó otra vez si quería algo más y me dijo: si por favor, escríbele a mi maestra de la escuela dominical de los niños y dígale que muero como cristiano fiel a Cristo y que nunca olvidé la buena enseñanza que ella me dio. El capellán conoció a esa maestra y le escribió. Pocas semanas después le respondió la maestra y decía: que Dios me perdone, que Dios me perdone, porque hace un mes renuncié a la escuela dominical porque yo pensaba que mi trabajo con esos niños no servía para nada. Impulsada por mi cobardía, por mi cobarde corazón y por falta de fe, abandoné a mis alumnos. Y ahora recibo esta carta suya de que mi enseñanza fue un medio para ganar un alma para Cristo. Le pido perdón a Dios y estoy decidida a trabajar para Cristo y le seré fiel hasta el final de mi vida. Gloria a Dios. Cuando el mundo te diga que tú no sirves, que no vale nada lo que tú estás enseñando porque no te hacen caso, porque no te escuchan, porque no te ven,
porque eres uno más. Acuérdate de esta historia. Dios te ha dado la oportunidad, aleluya, de servirle. Y su servicio no es en vano, amada iglesia que está aquí. Cada vez que tú le sirves a Dios no es en vano. Ya sea con los niños, con los adultos, con los jóvenes. Instruye al niño en el camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Vamos a estar puestos de pie. Te adoramos y te bendecimos. Apréndela y úsala. Dicen por ahí, úsala, no le tengas miedo. A la palabra de Dios, aleluya, no hay que tenerle miedo, lo que hay es que usarla, aleluya. Más cortante con espada de doble filo. Como decía el predicador el jueves, aleluya. Cuando yo te predico un mensaje, porque ya esa parte de la espada me ha cortado a mí. Porque es para lado y lado la espada, es de doble filo. Y a mí me cortó primero. Antes de yo traer este mensaje, a mí me cortó. La palabra es viva y eficaz. Necesitamos llevar la palabra allá afuera. El que está caído, el que está perdido en delitos y pecados. Yo siempre le he dicho, y usted tiene que tener claro eso, que usted va a tener un encuentro cercano cada día con una persona que quizás nunca más la va a volver a ver. Quizás esa persona está pasando por una situación fácil y está considerando terminar con su asunto. Y Dios dio la oportunidad de que tú estuvieras ahí. Cada vez que tú estés con una persona, piensa eso. Porque yo estoy aquí. ¿Qué Dios quiere? Acuérdate que somos portadores de buenas nuevas. Y las buenas nuevas tienen que ser habladas. Acuérdense que yo le he dicho que hay gente que no van a querer leer una Biblia, pero te van a leer a ti. Y van a decir, qué chévere esa muchacha, qué chévere ese muchacho. Y no sé lo que tiene. Porque ellos no pueden entender, aleluya, porque no han conocido la verdad. Pero tú se la presentas. Tú le dices, ¿sabes qué? Si Dios lo hizo conmigo, Dios lo hace contigo, porque Dios no hace acepción de personas para salvación. Aún cuando nosotros pensamos ese es más malo que Caín, ese ya está frito. Es que a nosotros no nos llamaron a juzgar, a nosotros nos llevamos a llevar las buenas nuevas de salvación. Tira la semilla. Es que mi familia casi nadie le sirve al Señor, todos somos bebelones. Vaya ahí, sea la luz en medio de las tinieblas. Predique la palabra. Si Dios ha sido bueno con nosotros y nos alcanzó con la salvación, ¿cómo no llevarse a otro? ¿Cómo que el ciego que está ahí afuera, aleluya, que no lo puede ver, tú no quieres enseñar el camino hacia la salvación que es Cristo Jesús? Necesitamos ser responsables de eso. Aleluya. Amado hermano que está a través de las redes sociales, yo no sé cómo tú estás, tu situación con el Señor. Yo no sé dónde tú estás parado con tu situación con Dios, si ahora date cuenta, aleluya, o no. Si algo no sabemos es cuando nos vamos de este mundo. Ni nos enteramos cuando llegamos, ni nos enteramos cuando nos vamos. Y yo te he dado la oportunidad en vida de escoger donde tú vas a pasar tu eternidad. Yo te he hablado de la verdad que es Cristo Jesús. Yo te he hablado de su palabra, donde usted ha revelado esto en nuestro GPS. ¿Tú quieres saber qué es lo que Dios quiere para ti? De la Biblia. ¿Tú quieres saber, aleluya, lo que Dios, aleluya, te enseña y quién es Él? De la Biblia. Reúnete, busca congregarte con gente, aleluya, para aprender la palabra de Dios. Es necesario, es justo y necesario. Tu salvación no es cualquier cosa. Si Jesucristo vino a morir por ti es porque tú eres valioso o valiosa. Pero el diablo sabe eso. Y como el diablo, aleluya, está sentenciado, porque ese sí que tiene una sentencia de muerte estando vivo. Usted no tiene sentencia de muerte hasta que no se muera. Si te moriste en Cristo, ahí cuenta la sentencia. Pero mientras estás vivo, hay esperanza. A diferencia del diablo que ya está frito. Ya le va a tocar su día. Por eso él es un envidioso y no quiere irse solo. Él quiere llevarse par de gente que ha sido creada a imagen y semejanza de Dios. Cada vez que él ve a alguien allá afuera, donde quiera que esté, la imagen y semejanza de Dios, lo que él ve. A él lo botaron, aleluya, del cielo por querer ser igual que el Altísimo. Y el Altísimo hizo, aleluya, a tu imagen, a su imagen y semejanza, a ti, a mí. Por eso el diablo
de importancia, aleluya, porque este tiempo aquí es muy pequeño comparado con una eternidad, aleluya, porque el mundo te puede seducir con diferentes cosas, te puedes entretener, aleluya, pero yo te estoy llamando de vuelta. Oye, despierta, iglesia, tú que duermes. Dios te está esperando en el mismo lugar donde dejaste. Amado hermano, no lo dejes para luego. Declara a Jesucristo como Señor y Salvador. Declara, aleluya, que Jesucristo es tu Señor y tu Salvador. No solamente tu Salvador, sino tu Señor. Porque cuando tienes a tu Señor y a tu Salvador juntos, aleluya, en una sola persona, que es la persona de Cristo Jesús, aleluya, las cosas son diferentes. Dios te bendiga, Dios te guarde, te iglesia el camino. Si tienes alguna petición, déjanoslo saber y gustosamente estaremos contestando su petición. Dios le bendiga y será hasta la próxima.